Buenas tardes, otra emisión de Artículo 16 por Senado TV. Aquí, como todos los jueves, junto a José María Di Vello, encaramos una tarea de asesoramiento a todo el cuerpo legislativo y en particular a los senadores y senadoras de esta casa. Hoy estamos en el Salón Eva Perón, que es el que tanto nos gusta, siempre lo decimos con José María, que no pudo estar presente hoy en esta emisión de Artículo 16 porque se encuentra desarrollando actividades que vamos a comentar durante la entrevista. José María siempre relata el acontecer, el quehacer parlamentario, contando buenas noticias acerca de leyes que se han reglamentado, se han sancionado, se están votando en esta casa y que son iniciativas parlamentarias que profundizan la igualdad. Voy a tomar su rol en esta columna de presentación de Artículo 16, un artículo que, como lo dice la presentación de nuestro programa, es aquel artículo de la Constitución Nacional que nos habla de la igualdad. Y nosotros nos preguntamos, ¿somos todos y todas iguales ante la ley? Para zanjar esa duda, para zanjar esa brecha incluso que la duda nos trae como respuesta, invitamos a actores, actoras, a militantes, activistas, a funcionarios de Argentina y de la región de nuestro continente, de nuestra Latinoamérica, para asesorar a los senadores y senadoras y también a sus asesores con estas voces que hablan del quehacer de las leyes, que le dan impulso, que militan sus implicancias y que traen al Senado la voz de la diversidad. José María diría, voy a traerles una noticia interesante. Se ha reglamentado una ley que se ha votado aquí en esta casa en el 2011, que es la Declaración de Interés Público para la investigación y la producción pública de medicamentos, de materias primas, de vacunas, de productos médicos. Esta producción nacional de medicamentos, esta producción pública de medicamentos, tiene un objetivo, que es restablecer y profundizar y enlazar a todos los laboratorios nacionales, provinciales, pero en particular esta ley, que es la Declaración de Interés Público de la Investigación y la Producción, está pensada sobre todo para los medicamentos de primera línea, que son tan importantes para los medicamentos de la primera línea de salud, el primer nivel de atención de la salud, son tan importantes que cuando hubo crisis en nuestro país, cuando el neoliberalismo puso en jaque la sustentabilidad del sistema de salud argentino, fue tan importante que el sistema estatal, que el Estado produzca medicamentos que fueron fundamentales para atender emergencias sanitarias que hubieran sido si no brindábamos algunos medicamentos que se brindan en ese nivel de atención. El desafío será profundizar, ir más allá, producir medicamentos que no solamente contemplen el primer nivel de atención. Por ejemplo, los de baja incidencia y alto costo. Baja incidencia y alto costo. Esta incidencia y este costo podemos tomar siempre como unidad comparativa, por ejemplo, a la Dirección Nacional de SIDA del Ministerio de Salud de la Nación, que compra medicamentos que ocupan el 90%, es un alto costo para medicamentos que no son del primer nivel de atención de la salud, son para 130.000 personas con VIH en nuestro país y para las 70.000 que están bajo tratamiento. Pero estos medicamentos que tienen alto costo, si los podemos producir en nuestro país, contribuiremos a la soberanía, a la independencia, a la perspectiva de derechos humanos que este programa siempre trata de promover, trata de profundizar con esta mirada en la cual la salud es un derecho humano y los medicamentos cumplen una función social. No los podemos dejar librados al mercado, porque ya sabemos lo que pasa. Y entonces quiero contar, José María lo diría, una ley que se va a votar próximamente, en los próximos días aquí en esta casa, en el Senado de la Nación, que ya fue elevada desde la Cámara de Diputados, que fue votada por unanimidad, y es una ley que impulsó la diputada nacional Cecilia Gaylard. La diputada presentó esta ley que es la creación de la Agencia Nacional
de los 40, hoy son 40, laboratorios públicos de medicamentos. ¿Por qué crear una agencia? ¿Por qué reunirlos y promover el desarrollo nacional para adquirir soberanía, para también contrarrestar la acción monopólica de un sector de los productores de los medicamentos que atentan contra nuestra soberanía y nuestra sustentabilidad? Reunir a los laboratorios nacionales en una agencia permite, por ejemplo, hacer compras unificadas. Compras unificadas abaratan los costos de producción, generan competitividad y, por supuesto, seguimos abonando a la sustitución de importaciones, al desarrollo y a la producción nacional de medicamentos, un bien que es esencial para la vida misma, que en definitiva es una necesidad que tiene nuestro país y la región. En este contexto, donde el Estado diseñará la política de producción, de investigación y desarrollo de fármacos y centralizará las compras de los mismos, se generará mayor competitividad. Estos días, aquí en la ciudad de Buenos Aires, representantes, militantes, activistas de organizaciones sociales, de organizaciones políticas de la sociedad civil, algunas de ellas incluso de las propias comunidades de personas que tomamos medicamentos, como las personas con VIH, y me incluyo, estamos participando del preforo y el foro regional sobre políticas de producción local y regional de medicamentos. Estamos analizando y debatiendo las alternativas para Latinoamérica. Un debate actual, de vanguardia. En pocos lugares del mundo están creciendo estas estrategias regionales donde recordemos un concepto fundamental. El Estado está compuesto por el territorio, la población y los tres poderes de la República. Qué importante que la población se asuma como parte del Estado y en esta construcción de ciudadanía y entendiendo que a través de la política podemos transformar e incidir en las políticas públicas, es que las propias personas viviendo con VIH, por ejemplo, encarnamos parte de esta lucha igualitaria contra los monopolios, discutiendo las patentes que son barreras para el acceso a la salud, para la igualdad, para la disponibilidad incluso de los medicamentos en nuestro país. Entonces hoy tenemos dos invitados de lujo, vamos a ir a un tape de presentación donde la red latinoamericana de acceso a medicamentos, esta red latinoamericana que ha creado este foro para pensar, estamos parando para pensar, para proponer estrategias regionales. Están participando 4 países aquí en Buenos Aires, tenemos representantes de Colombia, de Perú, de Brasil y por supuesto de Argentina. Hay participantes no gubernamentales, participantes gubernamentales, representaciones estatales. Se está usando el sistema de teleconferencias, reuniones abiertas, reuniones cerradas. Vamos a entrevistar entonces a Lorena Di Giano y al doctor Francisco Rossi. Vamos, señor director, a un tape de presentación y vamos directo a las entrevistas. En Argentina se llega a pagar hasta 20 veces más por medicamentos que en otros países se producen de manera genérica. Por ejemplo, el mismo medicamento para el tratamiento del HIV que en India se comercializa a $74, en Argentina sale $4.047. Esto hace que la Dirección Nacional de SIDA deba destinar el 95% de sus recursos a la compra de remedios. Con el objetivo de profundizar en estos temas y avanzar en iniciativas que promueven la producción local y regional de medicamentos, la Red Latinoamericana organizó el Foro Regional para la Producción Pública de Medicamentos. Allí, durante 2 jornadas, representantes de Brasil, Perú, Colombia, México y Argentina expusieron sobre la producción de medicamentos en sus países y avanzaron en la planificación de estrategias para alcanzar la soberanía farmacéutica en América Latina. Entre otras cosas, se concluyó que las patentes farmacéuticas retrasan la entrada de medicamentos genéricos al mercado, impiden la competencia de precios y ponen grandes desafíos para el acceso a la salud de la población. Nos acompaña hoy para hablar de estos temas y presentar las conclusiones alcanzadas en el foro Lorena Di Giano,
coordinadora general de la Red Latinoamericana para el Acceso a los Medicamentos. Y entonces tenemos el gusto de poder preguntar en primera persona a la doctora Dillano, que es la coordinadora de la Red Latinoamericana de Acceso a Medicamentos, RedLAM, y también a uno de los participantes de este foro, un invitado de Colombia, de la Fundación IFARMA, un doctor, el doctor Francisco Rossi y la doctora Lorena Dillano. Bienvenidos, bienvenida a Artículo 16 por Senado TV. Muchas gracias. Quiero iniciar preguntando algo simple. ¿Qué es la Red Latinoamericana de Acceso a Medicamentos y de qué se trata? ¿Qué es este foro que la Red Latinoamericana ha organizado? ¿Quiénes participan? ¿Por qué se armó esa agenda? ¿Y cuáles son los temas importantes que se estuvieron debatiendo? Y las lecciones y las conclusiones que ya se están empezando a construir. Lorena Dillano, contanos, por favor, ¿qué es la Red Latinoamericana de Acceso a Medicamentos? La Red Latinoamericana es un conjunto de organizaciones de distintos países de Latinoamérica que trabajamos en conjunto, de manera articulada, por el acceso a medicamentos y trabajamos particularmente en el uso de salvaguardas de salud, que son básicamente formas de eliminar barreras que generan las patentes farmacéuticas. A ver, voy a hacer una pregunta para poder comprender en mayor dimensión y para además alentar a nuestra audiencia que se adentre en esta entrevista tan interesante porque estamos discutiendo a las corporaciones versus la soberanía en toda la región. Y ese es un debate que además se está dando a nivel global. Aquí hay un recorte que tiene que ver con la salud y con los medicamentos como un derecho humano. Y vos hablás, Lorena, de las salvaguardas de salud pública. ¿Nos podés contar sobre las salvaguardas para que nuestra audiencia, recordemos que además de los senadores y las senadoras y sus equipos de asesores, nos está viendo, me acaban de decir en control, y saludo, aprovecho a todo el equipo de prensa, a toda la prensa acreditada en el Senado de la Nación que están en la sala de prensa mirando todos el programa, y también a activistas y militantes de toda América Latina, de esas nanos. ¿Qué son las salvaguardas de salud pública? Las salvaguardas de salud son instrumentos legales que están en las leyes nacionales de patentes. Recordemos, como ya hemos hablado con anterioridad en este programa, que en los años 90 se tuvieron que adoptar por acuerdos firmados en el marco de la Organización Mundial del Comercio. Creada en los 90. En los 90, para responder a intereses que se empujaban muy fuertemente en esa época. Todos los países miembros de la Organización Mundial del Comercio tuvieron que adoptar obligadamente leyes de patentes que lo que hacen es poner restricciones sobre los medicamentos, para el acceso a medicamentos, es decir, generar monopolios por 20 años sobre productos esenciales para las enfermedades, para tratar las enfermedades, como son los medicamentos. Entonces, y las salvaguardas son instrumentos legales que están incluidos en ese gran acuerdo que es en sí mismo la Organización Mundial del Comercio. Claro, las leyes de patentes vienen con estos estándares de protección de la propiedad intelectual, ¿no?, de derechos exclusivos de los titulares de las patentes, pero también, esa es la parte buena y esa es la parte que nosotros estamos trabajando, tienen instrumentos o mecanismos que pueden ser utilizados por los gobiernos, pero también por la sociedad civil, para poder mitigar el impacto de esa propiedad intelectual y también eliminar, en ciertos casos, por ejemplo, controlar el sistema, los abusos que hace la industria farmacéutica del sistema de patentes. No quisiera naturalizar el concepto de la barrera, de la patente como una barrera. ¿Por qué? ¿Por qué la patente es una barrera? Porque lo decimos dando por entendido algo que nosotros pensamos y me gustaría que nos ayudes a reflexionar. ¿Por qué las patentes son una barrera para el acceso a un derecho humano como es la salud misma? Las patentes son barreras porque generan exclusividad de fabricación, uso, importación o exportación de productos farmacéuticos. Es decir, alguien que... En este caso, las patentes farmacéuticas. Claro, farmacéuticas. Una tecnología que desarrolla un particular
se le da derechos exclusivos, como decía, de fabricación, uso, comercialización, importación sobre ese producto. Entonces se generan monopolios, ¿no? Y que llevan a que ese titular de la patente pueda vender el producto farmacéutico al precio, básicamente al precio que quiera, ¿no? Fijar el precio. Fijar un precio y tener una situación monopólica en el mercado, y esto viene en detrimento de la salud, porque a los medicamentos, incrementar el precio de los medicamentos, las patentes, terminan siendo inaccesibles. Inaccesibles para las personas que lo tienen que comprar de su bolsillo, pero también para los presupuestos públicos asignados a la provisión gratuita de medicamentos, como es el caso de la Dirección Nacional de SIDA, que vos relatabas en tu presentación, que compra medicamentos para las personas que reciben el tratamiento de parte del sector público. El caso paradigmático del sistema de salud, del sistema sanitario de nuestro país, incluye la política pública de medicamentos de distribución gratuitas, donde el Estado es el primer responsable y así se ocupa a través del subsector y de todos los hospitales públicos de cubrir con medicación para los argentinos, argentinas y quienes transiten por el territorio nacional. Y esos productos tienen un costo. Si el precio lo fija el mercado y el mercado toma al medicamento como mercancía y no le asigna la función social y no como un derecho humano, puede ser que el precio fijado sea una barrera para que se cumpla ese derecho, me estás diciendo, e inaccesible para que sea comprado por un particular o incluso por un Estado. Las organizaciones miembros de la REDLAM hemos llevado adelante estudios comparativos de precios en diferentes países de la región, y lo que ha arrojado es que bueno, el hecho de la existencia de una patente sobre un medicamento aumenta significativamente el precio, en muchos casos de una manera prohibitiva. Tenemos el caso de Perú, por ejemplo, que paga por un medicamento que se llama Tazanavir más del 50% del presupuesto asignado para el tratamiento de la enfermedad, es decir, un solo medicamento se lleva y paga 20 veces más que el genérico que se puede comprar, o sea, la versión genérica que se puede comprar que proviene de la India, en Bolivia, y bueno, y esto realmente, o sea, podemos concluir que es razón de las patentes. Hay otras barreras también que aumentan los precios y generan situaciones monopólicas, pero el tema de las patentes farmacéuticas es realmente un tema que nos preocupa. Vamos a ir a un corte, Lorena, Francisco, el segundo bloque es para arrancarlo contigo, y para destacar que cada país además tiene una capacidad para dar ese debate, con un poder real que es la corporación económica de los medicamentos. Y esa dificultad para negociar individualmente hace que haya que pensar respuestas regionales. Vamos a ir a un segundo corte, vamos a ir a un segundo bloque después del corte, ya para empezar a pensar cómo responder a esta cuestión desde un nivel más regional. Señor director, la tanda sola, toda suya. Si armaste un asado, llamaste a tus amigos, hiciste el fuego y se largó a llover. ¿No te hubiera gustado saberlo antes? Si vas a salir con alguien y te bañás, te maquillás, te peinás y finalmente el chico no va a venir, ¿no te hubiese gustado saberlo antes? O por ejemplo, te sacaste un 2 y reprobaste. ¿No es mejor saberlo al toque? Lo que afecta a tu vida siempre, aunque sea una noticia que no esperabas, es mejor saberlo. Hacete el test de VIH-Sida. Es gratis, confidencial y permite que controles la situación a tiempo. Anota este número: 0800-3333-444. Elegí saber. Elegí saber. Estábamos hablando de que
tenemos un corte ahora de 20 minutos, perdón, un bloque de 20 minutos para disfrutar al doctor Francisco Rossi y la doctora Lorena Arellano. Francisco, contanos un poco, viniste a contribuir con tu experiencia y a representar una experiencia de trabajo en Colombia en un foro que se organizó convocado por la propia sociedad civil latinoamericana. Así es. Y bueno, muchas gracias por una invitación como esta. Tal vez quisiera seguir un poco en la línea que Lorena había iniciado para explicar un poco qué es lo que nos convoca, porque la buena noticia que ella nos daba es que existen acuerdos internacionales que tienen unos espacios, unas salvaguardas, unas cosas que legalmente podemos utilizar en nuestros países. Pero un poco la mala noticia, y ha sido tal vez la contribución de la sociedad civil y en alguna medida la razón de que estemos aquí, es que aunque existen esos espacios, en la mayor parte de nuestros países no han sido utilizados o solamente han sido utilizados justamente cuando es la sociedad civil la que exige que se utilicen, la que cuenta que existen, la que hace un debate ilustrado y la que profundiza. Creo que en este foro en el que nos encontramos hemos tenido, en cierto modo, un privilegio porque hemos tenido aportes de personas que se han involucrado con mucha fuerza en estos temas. En el Perú se está tramitando una solicitud de licencia obligatoria a través de una serie de organizaciones de sociedad civil que han hecho una alianza para que este atazanavir, que cuesta 20 veces más que en Bolivia, pueda tener alternativas, pueda ser licenciado de manera obligatoria y pueda, digamos que, reducir el impacto que está teniendo en el presupuesto peruano para atender al VIH. Francisco, si entendí bien, cuando hablamos de las salvaguardas de salud pública, una de ellas es el ejemplo de la licencia obligatoria y en el caso de Perú, los propios activistas, la sociedad civil está impulsando la estrategia de la licencia obligatoria. ¿Nos contás qué es una licencia obligatoria? Ya, pues muy bien. Cuando existe un producto con una patente y a criterio del gobierno o a solicitud de una parte interesada, que en este caso ha sido la sociedad civil, involucrando las organizaciones de personas con VIH, lo que las leyes han contemplado es que si hay una situación que pueda considerarse un abuso, pueda considerarse un peligro para el acceso a los medicamentos, pueda considerar que está produciendo un mal balance entre los derechos que tiene el dueño de una patente, el que tiene un negocio para vender un medicamento, y los de la sociedad. Al final estas son normas que tratan de equilibrar los intereses de la sociedad con los intereses de un privado. Pues en el momento en que pareciera que esto está mal equilibrado, que hay un desequilibrio, existe el mecanismo para obligar a este dueño de una patente a que licencia a otro para que produzca o importe o ponga en el mercado una alternativa que normalmente vale la mitad o menos, bastante menos en más de un caso, que hace que esta situación de desbalance tenga una corrección. Teniendo en cuenta que nos están observando todos los países de Latinoamérica, les pido que nos describan cómo se hace. Esa es una cosa interesante porque es un tanto exigente. Esto tiene mucho de jurídico, tiene mucho de contexto internacional, de relaciones internacionales y de tratados internacionales, pero que finalmente siempre tiene una precisión en las normas jurídicas internas sobre propiedad intelectual. De cada país. De cada país. No olvidemos que estas normas siempre son de carácter estrictamente nacional. El problema es regional, el problema es global, pero las normas son nacionales. Y lo que ha sucedido es que en la medida en que los gobiernos se esfuerzan mucho más por desarrollar los componentes que protegen los intereses privados,
La sociedad civil ha tenido que aprender, la sociedad civil ha tenido que convocar abogados que no muchos son conocedores de estos temas de propiedad intelectual, y no desde la sociedad civil, que yo creo que es una de las cosas bien valiosas de lo que ha pasado en Perú, en Argentina, en Colombia, en Ecuador, en Brasil, para que conozcan y en algunos casos exijan que se desarrollen las normas. En Colombia hemos hecho, particularmente IFARMA, una solicitud de licencia obligatoria para el Caletra, uno de los productos antiguos más interesantes para el manejo del VIH, y en el momento en que hemos desarrollado la solicitud y la hemos presentado al gobierno, que es quien otorga la patente y que estaría obligado a otorgar la licencia obligatoria, lo que nos ha sucedido es que había algunos vacíos normativos y ha sido necesario expedir unas normas para reglamentar y regular el procedimiento. O sea que parte de la tarea es revisar las leyes nacionales, fortalecerlas, dotarlas de atribuciones que garanticen aún más algo que de todas formas está garantizado por la propia Organización Mundial del Comercio, que es la existencia de las salvaguardas de salud pública, más allá de la legislación de los propios países. Digo, la propia Organización Mundial del Comercio lo reconoce, es la ventana que tenemos desde los derechos humanos para interpelar al capitalismo, que a veces es productivo y a veces es financiero, y a veces es especulativo. Y entonces, Lorena, ¿cómo vamos en este proceso de debate con el foro y qué agendas son las que se están destacando, además de las salvaguardas de salud pública, por ejemplo, las licencias obligatorias? Sí, yo quería contarles de qué se trata este foro, ¿no? Cómo llegamos a este foro. Y la verdad que las organizaciones que formamos parte de REDLAM, en estos países que hemos nombrado, estamos trabajando en intentar eliminar las barreras de propiedad intelectual, ¿no es cierto? Pero nos preocupa, hay un aspecto que nos preocupa mucho, que es el tema de la disponibilidad. Porque una vez que uno derriba el monopolio, tiene que tener disponibilidad, tiene que haber... provisión, claro, producción fabricación. Y fabricación, para que haya la posibilidad de la persona acceder al medicamento. Y para la producción. Y para la producción. Entonces, y la investigación. ¿Tenemos en Latinoamérica, estamos dotados de la capacidad local para producir los medicamentos, sus principios activos? Justamente en el foro lo que estuvimos haciendo es analizar políticas existentes, distintos modelos que existen en la región en materia de producción pública de medicamentos. Hemos tenido representantes de laboratorios de Brasil, Fiocruz, Farmaguinhos, que es un laboratorio que nos estuvo contando cómo se dio el proceso y muy anticipadamente en Brasil. Brasil fabrica desde hace muchos años, fabrican ellos los medicamentos antirretrovirales. O sea, hay experiencias en un país como Brasil, donde hay una producción nacional, pública, estatal de medicamentos, no solo para el primer nivel de atención de la salud, sino para estos medicamentos, como por ejemplo los medicamentos para dar una respuesta al SIDA, que hablábamos que son medicamentos de alto costo, de baja incidencia por la población, es menor, pero de alto costo. Y Brasil tomó ese liderazgo y fue pionero en la región de adoptar ese modelo y de invertir en el desarrollo de tecnología y bueno, instalación de estructura para la fabricación de los medicamentos que provee a través de los programas del Ministerio de Salud. O sea, ¿no? Que por un lado hubo la capacidad de dar la discusión política y también la capacidad de desarrollar ciencia y tecnología aplicada a la fabricación de medicamentos y agregarles valor, como por ejemplo estar discutiendo la competitividad. Y la pregunta es, ¿estos casos finalmente han logrado bajar el costo? Sí, es una pregunta muy compleja porque el mercado no es tan sencillo de analizar. Brasil ha implementado distintas estrategias como la producción pública de medicamentos, pero también una licencia obligatoria sobre un medicamento que se llama Efavirenz, y esto fue hace unos años atrás y se logró realmente con el uso de esta salvaguarda una reducción significativa del precio, algo que no se ha logrado con otra estrategia, esto hay que decirlo. O sea,
amenazando a la industria con la posibilidad soberana de la fabricación de medicamentos, se han logrado mejores negociaciones en la compra de los productos hacia la propia industria y también se ha logrado fabricar medicamentos en los propios países. En realidad lo que hizo Brasil a través de la licencia obligatoria es permitir la fabricación, ¿no?, de estos laboratorios públicos a un costo mucho menor o al menos a un precio mucho menor, porque también hay que decir esto. Hemos identificado en este asunto que el costo de producción de un medicamento no tiene nada que ver con el precio. En el medio está la especulación. Es pura especulación. Entonces Brasil... Una cosa es el capitalismo productivo y otra cosa es el especulativo. Y este es el rol que estamos viendo durante el foro, que como conclusión, este es el rol fundamental que tienen los laboratorios públicos de fabricación público nacional. Que es entrar en el mercado para regular el precio de los medicamentos. Y garantizar además la provisión. Y garantizar la provisión. Pero en términos de precios es muy importante que existan en el mercado estos proveedores, porque no están persiguiendo un lucro. Nosotros hablamos de las compañías multinacionales, que son la mayoría de las patentes las tienen las multinacionales. También hablamos de los productores locales de genéricos, pero pueden ser públicos o privados. El sector privado siempre es para hacer negocios. Tiene un comportamiento más relacionado al capitalismo productivo con una gran componente de especulativo, más que a la producción nacional patriótica para que los 40 millones de argentinos y argentinas accedan a algo que es esencial para la vida. Y eso es lo que se espera de la nueva ley de producción pública de medicamentos que vos bien presentabas, que acaba de ser reglamentada este año y que pretende fortalecer el sistema de laboratorios públicos, ¿no?, que tenemos en el país. Hoy nos decía Jorge Rashid, que nos acompañó, él es director del laboratorio de las Fuerzas Armadas acá en Argentina, que es un laboratorio que fabrica medicamentos a nivel público, y nos traía la información de que a través de esta ley y a través de la agencia que también vos presentaste, la idea es que los laboratorios existentes lleguen a cumplir con las normas de ANMAT, la Administración Nacional de Medicamentos y Tecnología Médica. Que es el control de calidad, entre otras cosas. El control de calidad. Entonces, cuando hablamos de genéricos y de fabricación pública de medicamentos, no estamos hablando de medicamentos de calidad menor, ni de medicamentos falsos, ni truchos, como comúnmente dice la gente. Estamos hablando de medicamentos que tienen exactamente los mismos controles de calidad, seguridad y eficacia como cualquier otro medicamento. Calidad probada. Probada por ANMAT, porque para poder ser comercializado o consumido un medicamento tiene que tener registro sanitario, autorización por la autoridad regulatoria, que en este caso de Argentina es el ANMAT. Que es la misma autoridad que de todas formas es la que certifica que los medicamentos que se compran en dólares, que afectan nuestra balanza comercial, además, es el mismo organismo que certifica la calidad de los que entran. ¿Cómo no va a poder certificar la calidad de los que se producen acá? Lorena y Francisco, cuando hablamos de medicamentos, los medicamentos se producen a partir de materia prima. No es lo mismo incorporar, comprar, que seguramente es más barato, materia prima como principios activos a la India, que es el principal productor de principios activos de medicamentos, producto de su propia política, de su propio proceso de soberanía, de su propia independencia económica para hacer su propia justicia social y que por eso han podido exportar lo que producen, pero claramente tenemos que avanzar en la producción nosotros también, en la independencia hasta incluso de otros, si bien la cooperación sur-sur es algo que siempre vamos a seguir promoviendo, tenemos que promover la autonomía de la región. ¿Cómo vamos en el desafío de pensar la producción de principios activos? ¿Hay experiencias en la región? Sí, de nuevo, las buenas noticias en este caso provienen tanto de Brasil como de Argentina, mucho más en Brasil quizás, y en Argentina mucho más como una decisión y como un punto de llegada, como un punto de mira. Y tuvimos el privilegio de escuchar a algunas personas que hace 30 años trabajaban en industria farmacéutica y nos contaban cómo en Argentina teníamos producción de materias primas, teníamos también en el grupo andino, que yo recuerde,
y que esto se ha ido perdiendo en algo que en Colombia estuvimos estudiando y hemos denominado en este auge del libre comercio internacional como un proceso de desindustrialización, que en Colombia lo pudimos medir, lo pudimos detallar, evaluar con alguna metodología juiciosa, para encontrar que lo que nos está pasando en este afán del libre comercio es que nos quieren especializar en que compremos materias elaboradas, que compremos productos elaborados, caros, y nos especialicemos en exportar petróleo, en exportar bienes primarios, y cada vez más hemos ido perdiendo capacidad de producción industrial y hoy solamente en Brasil tenemos algunos intentos de producción de materias primas. Una de las cosas interesantes que hemos observado en el foro es que en todos los países, y especialmente representantes de los gobiernos, están volteando su mirada para volver a producir materias primas, y tal vez muy interesante observar que algunas de las personas que hace años trabajan en Brasil, en Argentina, en Colombia, nos han podido contar que producir materias primas no es extraterrestre, no se requieren enormes plantas, no se requieren recursos humanos súper especializados. Vimos personas que lo han hecho. Se requieren decisiones políticas. Ahí está. Se requieren decisiones políticas y felizmente las estamos empezando a escuchar de parte de varios representantes de gobiernos en Ecuador, en Brasil, en Argentina, especialmente en estos tres, que digamos que nos hacen sentir muy satisfechos como organizaciones de sociedad civil, porque si algo nos ha dejado de vez en cuando un poco inseguros es observar que cuando hacemos unas reivindicaciones, unas movilizaciones para exigir que bajen los costos de medicamentos para el VIH o para el cáncer o para otras enfermedades realmente graves, encontramos que si no hay una capacidad real de producción en la región, podemos quedar un poco haciendo una reivindicación que queda en el aire. Y eso nos convocó. Ese debate que se dio en la región, donde los países que hemos rechazado el ALCA, ha sido sin duda parte de lo que ahora estamos debatiendo en la UNASUR, en el Mercosur, en la... Entonces yo les pregunto, esas estructuras regionales, ¿contribuyen? ¿Se está debatiendo esto en esas agendas políticas? ¿Estamos siendo parte nosotros de esa agenda? ¿La estamos impulsando? ¿Está siendo tomada nuestra opinión? ¿Es vinculante nuestra opinión? ¿Estamos nosotros agitando esa agenda? ¿Lorena? Sí, la verdad que también estamos muy contentos porque hemos tenido un informe. La semana pasada se dio en la Ciudad de Buenos Aires una reunión de un comité técnico que trata el tema de acceso a medicamentos de UNASUR. Y la verdad que nos han hecho un informe y están avanzando con una agenda, con la misma agenda del uso de salvaguardas, de la necesidad de recuperación de la soberanía, de la producción pública de medicamentos. Es decir, es muy esperanzador saber que la sociedad civil está trabajando en consonancia con los gobiernos. Es decir, en este concepto de Estado, ¿no? Falta a lo mejor un poco más de articulación, que eso también estuvimos reflexionando, que debemos potenciar las acciones que unos y otros estamos llevando adelante, pero sin duda que estamos en el camino. O sea, la visión es una buena visión. En Latinoamérica es una región que está avanzando de una manera por ahí diferente a otras regiones del mundo. Estamos logrando soberanía, estamos logrando articulación, estamos logrando gobiernos que se preocupan por estos temas de los derechos humanos y no están tan tendientes, ¿no?, al neoliberalismo y a atender intereses de grupos pequeños. Por lo menos se ve que estamos haciendo el esfuerzo en la región. Así que esa es otra buena noticia que tuvimos durante el foro. Hay mucho por hacer, por supuesto. Qué importante entonces en estos acuerdos regionales que estén predominando gobiernos que se parezcan más a sus pueblos
y que estén retomando además la gesta latinoamericana, ¿no? La patria grande, la patria latinoamericana, pensar que nos salvamos entre todos o no nos se salva nadie, y que en un momento en donde en el mundo la especulación financiera, las corporaciones de mercado, la ley de la selva del neoliberalismo está destrozando economías regionales y nacionales, donde vemos a países como Grecia, como Italia, como España, con sus crisis producto de la burbuja financiera de estos neoliberalismos locales que responden a intereses globales, no somos ingenuos. Qué interesante destacar que en América Latina hay una coalición de gobiernos y sus pueblos que los reeligen en tanto se ajusten a un modelo latinoamericano de defensa entre todos. Bloquear Latinoamérica con tecnología, con conocimientos y con la protección de los monopolios, porque son muchos millones de personas en nuestra región. No podemos dejar librados a los latinoamericanos y las latinoamericanas a la ley del más fuerte. Un cierre les pido de pocos segundos para las conclusiones de hacia dónde vamos. Bueno, las conclusiones. No, yo creo que yo tengo mucha esperanza de que este trabajo se va a seguir profundizando, porque durante estos días se notó, como digo, de los diferentes sectores, no solamente desde la sociedad civil, de los activistas, sino también de representantes gubernamentales que estuvieron, como así también se notó el compromiso de representantes de distintos laboratorios que estuvieron presentes, que además entre ellos tuvieron discusiones de cómo avanzar, o sea, también estuvimos viendo contexto histórico y demás, y antecedentes. Entonces, para mí mi conclusión es que vamos bien, que hay mucho para hacer, que es un trabajo duro, digamos, porque bueno, como vos bien explicaste, es una lucha contra un poder económico muy fuerte a nivel global, pero todo se puede. Como dijo la presidenta, si creyera que no se pueden mejorar las cosas, me quedaría en mi casa. Francisco. Sí, me gustaría solo subrayar que la impresión que tenemos los activistas de vieja data es que las cosas están cambiando y están cambiando para mejorar. A mí me llena de optimismo las palabras que tú has dicho sobre el papel que está jugando UNASUR en el contexto internacional. Hoy en las discusiones sobre salud, UNASUR es el protagonista global y eso tenemos que contarlo, eso tenemos que celebrarlo. Y nosotros, los que hemos venido un poco del activismo y que nacimos para salir a la calle y pedir acceso a medicamentos y hablar mal de los gobiernos, estamos en una reunión en la que nos estamos sentando con la industria nacional, con la industria pública, con representantes de los gobiernos, que nos queda la sensación de que hemos avanzado, de que hemos madurado mucho en uno y en otro sector, y que estamos enfrentando una época nueva en la que se han podido hacer ya cosas, es decir, tenemos logros para mostrar, tenemos resultados para contar y tenemos muchas expectativas de que las cosas están mejorando. En la reunión contábamos que hay una discusión de larga data de la Conferencia Global de los Pueblos, en la que se está discutiendo un mecanismo para controlar a las multinacionales por sus violaciones a los derechos humanos. Eso yo creo que marca un excelente futuro para todos nosotros. Así las cosas, desde Artículo 16 por Senado TV, estamos contando buenas noticias, vamos a brindar con nuestros invitados con agua, la bebida de los pueblos sanos, aquí en Artículo 16. Viva la patria grande, viva Latinoamérica, viva la igualdad, el acceso, la salud para todos y para todas. Aquí hay propuestas, hay experiencias, vamos por más y por supuesto recomendamos desde Artículo 16 acompañar con unanimidad, como se hizo con la declaración de interés, pues ahora declarar también por unanimidad la aprobación de esta Agencia Nacional de Laboratorios Públicos de Medicamentos. Salud y hasta el jueves que viene.